Se puso en marcha el desafío Guaraní Dakar Series 2015, con un reto importante, 337 kilómetros de velocidad plena, sobre caminos complejos, con mucha vegetación y peligrosos tramos a los que habrá que estar atento. Los protagonistas deberán encontrar el equilibrio perfecto entre el ritmo veloz que les permita seguir en el tren de la punta y un andar seguro, ya que tendrán que cuidar las máquinas de cara a la segunda etapa. Manifestaron estar preparados y con mucha ilusión de realizar una buena competencia. Bueno, una previa increíble, por más que el clima nos está ayudando, pero con mucha ilusión. Una carrera va a ser bastante dura, de 5 días, un Dakar Series en Paraguay, así que hay que tomar con mucho respeto, con mucha responsabilidad esta carrera. Va a ser una carrera bastante dura, así que bueno, a esperar que mañana empiece la carrera. Muy contento, esperando un año entero para volver a lo que es el desafío guaraní. Y bien, contento, la verdad que muy feliz de estar acá nuevamente. Entrenamos bastante para llegar con una buena actuación para el desafío guaraní. Y bueno, esperar mañana a las 5 de la mañana para salir rumbo a Villarrica. El público se mostró entusiasmado y con mucha expectativa con la carrera que realizarán los diferentes competidores, a quienes los mismos desearon mucha suerte para el desafío guaraní. Les deseo suerte, éxito y que muchos más paraguayos se pleguen a esta organización tan importante. Yo creo que en nuestro país el deporte principal sería el fútbol, pero que sería importante que la gente también tome iniciativa y se prenda en otros deportes que también son muy interesantes y llaman mucho la atención.